Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en La Iruela. La Iruela es un pueblecito de la provincia de Madrid que ya está, lindando con la comunidad de Castilla-La Mancha, con la provincia de Guadalajara. Tan solo la separa de ella el río Jarama, que le vemos aquí. Como os decía, La Iruela es un municipio muy pequeñito, que no llegan a 80 habitantes. Los fines de semana sí se triplica porque viene mucha gente, porque tiene un entorno precioso. Está en plena Sierra del Rincón y tiene un entorno precioso para hacer rutas, para hacer senderismo. La verdad es que está muy bonito. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar tanto el pueblo como las rutas que se pueden hacer. Ya veréis que lo vais a disfrutar muchísimo este vídeo porque es muy bonito. Así que venga, no os mováis que empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Bueno, pues ya estamos en La Iruela. Fijaos que hasta la entrada al pueblo es bonita. Esta es la zona del parking, porque hay que dejar el coche, no está permitida la entrada con coche. El parking, hombre, es amplio, pero claro, me imagino que los fines de semana al mediodía esto estará a tope. Y nada más entrar está el peral, que tiene aproximadamente 200 años y está catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid. La Sierra del Rincón está declarada Reserva de la Biosfera. El pueblo tiene dos calles principales paralelas. Esta, la calle El Pilón, con varios alojamientos rurales como este. Este es un alojamiento rural y también es un restaurante que es donde hemos comido. Se llama Casa Aldaba. Y la calle en medio. Las casas son de pizarra, características de los pueblos de la arquitectura negra. En este cartel nos informa de la vegetación de la zona. Muchos árboles frutales como manzanos, perales, cerezos y ciruelos. En esta casa venden miel. Hay muchos panales por aquí. Y cojonudos, que son unos pastelitos muy ricos. Llegamos a la placita donde está el ayuntamiento y detrás la iglesia de San Miguel Arcángel. La estampa resulta francamente bonita al tener como fondo la preciosa sierra. Aquí tenemos la parada del bus, solo hay uno, el 911, y viene desde Buitrago. No hay desde Madrid. La iglesia de San Miguel Arcángel es de estilo barroco. Un pequeño pórtico da acceso a la entrada. A un lado del pórtico hay una imagen del Sagrado Corazón de Jesús sobre una columna. Y en su preciosa espadaña están ubicadas sus tres campanas. Una de las típicas casas de la arquitectura negra de La Iruela. Están hechas de piedra de pizarra, que es lo que le da el aspecto tan oscuro, por lo que le llaman arquitectura negra. La verdad es que son preciosos, Y están todas muy remodeladas aquí, siguiendo el estilo antiguo, y la verdad es que muy bonito. Aquí hay un puesto que dice que se vende miel y no me extrañan porque aquí está el colmenar, que ahora veremos. Así que miel tiene que haber mucha. En La Iruela podemos hacer 4 sendas: eras y pila de riego, de molino a molino, los oficios de la vida y de la fuente lugar. Justo detrás de la iglesia salen 2 de las 4 rutas de senderismo. La número 2 a la izquierda, de molino a molino, y la número 3 a la derecha, los oficios de la vida. Vamos a empezar por esta última. Bajamos por la calle Dehesa hasta que encontramos el cartel explicativo de la senda, un poco escondido entre la vegetación. Este es el cartel de la senda epibotánica. Pero aquí escondidito
está el cartel de los oficios de la vida. Dice que son unas 2 horas, así que vamos allá. Bueno, la senda pibotánica coincide con la de los oficios de la vida, pero la particularidad es que nos vamos encontrando carteles con las flores y las plantas que hay en el camino, y te va poniendo las particularidades de cada una y el distinto toque que tiene la miel dependiendo de con qué flor esté hecha. Es muy curioso. Ahora empezamos un caminito con escaleras de madera. Ahora una pasarela. Esta zona de piedras pues no, ni para patinetes, ni para cochecitos de niños, ni para sillas de ruedas, claro. Y aquí tenemos la desviación hacia el Colmenar. Vamos a echarle un vistazo. Si siguiéramos recto llegaríamos al molino sin pasar por el Colmenar. Tenemos que cruzar esta puerta de madera y ahora ya cogemos este caminito hacia el Colmenar. En el camino al Colmenar también nos encontramos otro cartelito de la senda pibotánica, y esto es de roble melojo. Encontramos otra más, que esta es de tomillo y cantueso. Pues ya hemos llegado al Colmenar tradicional de la Iruela. Está a muy pocos metros de la desviación. Y bueno, se caracteriza porque tiene unos troncos tapados con unas lajas de pizarra que los apicultores ponían una base para que las abejas hicieran los panales. Luego, cuando ya estaban llenos de miel, pues los apicultores sacaban los panales, los vaciaban, y la cera la utilizaban pues para hacer velas y cirios y eso. Este colmenar tiene casi 300 años de antigüedad y estuvo en uso hasta 1980. Era un terreno comunitario compartido por 5 familias que se dedicaban a la apicultura. En su momento estaba formado por más de 100 colmenas que se distribuyen en hileras y calles para facilitar el paso de los recolectores. La entrada ya es difícil, porque es muy pequeñita. Bueno, ahora saliendo del Colmenar, directamente vamos a seguir la indicación que pone en este poste, que está marcado como los oficios de la vida y la flechita en rojo. Así que vamos a bajar por este caminito en lugar de desandar el camino que hemos hecho. Bueno, y ahora acabamos de pasar otra puertecita de estas de madera y creo que ya llegamos al molino harinero. Aquí tenemos otro tótem que nos marca la dirección. Y esta es el aula de la apicultura, o sea, de la senda apibiótica. Hemos llegado ya al río Jarama, que hay una zona de picnic con mesitas de madera, bancos, y ahí vemos ya el molino, así que vamos para allá. Y ahora sí, llegamos al molino harinero. Está situado en el río Jarama, en la línea que separa las provincias de Guadalajara y Madrid, rodeada de cerezos y saocos. El molino estuvo funcionando hasta el año 1960 aproximadamente, y su último molinero se llamaba Pablo Palomino, y su labor comenzó ayudando a su padre en el molino. Aquí hay un cartel que dice que se puede visitar el molino, que vale 1 euro por persona, y que se contacte con un número de teléfono, que os lo enseño por si queréis. La verdad es que el sitio es precioso, es súper bonito, un prado aquí precioso, muy bonito. Vamos a cruzar el puente. Y ahora estamos en el otro lado del río, o sea que estamos en Guadalajara. Continuemos con la senda.
Y ahora ya vamos a subir hacia el pueblo y me imagino que pasaremos por las Carboneras, vamos a ver. Otra puertecita de madera. Bueno, ahí arriba hay un mirador y un aparcamiento. Así que si quieres venir solamente al molino, puedes aparcar ahí y luego bajar esta cuestecita. Y la verdad es que estás pues al lado. Vamos, al lado de una cuesta. ¿Veis? Aquí pone por allí a la derecha el molino y a la izquierda la Carbonera, que es donde vamos a ir nosotros ahora, hacia la Carbonera. Y ahora tenemos al colmenar visto desde el otro lado del río, que se puede apreciar mejor todo lo que es la imagen en conjunto, pero claro, estamos lejos. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es y de dónde está, en plena ladera. Bueno, pues ahora el camino este de las sendas verdes nos lleva al lado de la carretera. Así que bueno, vamos por aquí a ver. Bueno, llegados a este punto, pone que la senda y la vuelta al pueblo sería por la derecha, pero para ir a la Carbonera pone que hay que pasar al otro lado de la carretera y que hay 250 metros. Así que nada, vamos para allá. Bueno, por aquí dice que se va a la dehesa Boyal por las Carboneras. Nosotros queremos ir a las Carboneras. Y luego ahí enfrente se ven las casitas del pueblo. Y como hay contraluz no sé si se van a ver, pero bueno, están ahí. Bueno, pues ya hemos llegado a las Carboneras y la de al lado es la casa del carbonero. Antiguamente las carboneras en la Iruela eran una de las principales fuentes de economía. Hasta el año 1960 aproximadamente se producía carbón vegetal de roble y brezo para venderlo en poblaciones como Buitrago, pueblos de alrededores e incluso en Madrid. Se realizaban en primavera, en abril, de abril a junio, y se necesitaban entre 15 y 20 días para elaborarla completamente. El proceso es que se colocaba un eje central formado por dos maderas en forma de cruz y luego se iban apilando leños alrededor de esa cruz hasta formar pues, una montaña como la que vemos aquí, que se denomina horno o carbonera. Se cubrían los leños con restos vegetales para evitar que la tierra con la que posteriormente se cubría pues ahogase las brasas. En la parte superior se dejaba un respiradero que era por donde se encendía y hacía como de chimenea y se llamaba boca. La verdad es que está muy chulo, ya, vamos, no me quiero imaginar al pobre carbonero. Bueno, eso sí, por lo menos era en primavera, no hacía mucho frío. Y allí enfrente tenemos el pueblecito de la Iruela. Si seguimos por aquí, tenemos el pico del Lobo, que por lo visto es el pico más alto de la sierra de Ayllón, de la provincia de Guadalajara. Y ya como veis delante del objetivo, pues 1.000.000 de moscas. ¡Qué pesadilla! Bueno, pues después de ver las carboneras ya volvemos al senderito este que está señalizado de los oficios de la vida. Vamos a ver lo que tardamos en llegar al pueblo. Ahora nos encontramos un puentecito con su puerta de madera. Aquí todo tiene puertas de madera. Para cruzar este arroyo, bueno, lo llaman regueros, creo. Y ya iniciamos la subida hacia el pueblo. Qué sorpresa, nos hemos encontrado con una grutita donde está la Virgen de Lourdes. Qué bonita. Bueno, pues ya hemos llegado, hemos acabado la senda roja, la de los oficios de la vida, y hemos salido a la calle del Corcho, que es donde empieza otra de las sendas, la senda de la Fuente Lugar. Así que como es cortita, pues vamos a intentar hacerla ahora. Venga, vamos para allá. Este caminito hasta la Fuente del Lugar, la verdad es que es muy agradecido, muy cómodo. Ahora vamos siguiendo el cauce de un reguero. La verdad es que este caminito está muy chulo.
y se puede hacer perfectamente en verano porque tiene mucha sombra. Bueno, pues ya estamos en Fuente del Lugar. Esta está en el antiguo camino hacia Puebla de la Sierra, desde la Iruela. Y hay muchos manantiales que nacen aquí, en esta zona. Esta fuente tenía mucha importancia en la vida cotidiana de la localidad porque era utilizada por las mujeres del pueblo para lavar la ropa, sobre todo en invierno. Porque debido a su situación, pues estaba muy resguardada y siempre le dan los rayos de sol. Entonces pasaban menos frío viniendo aquí a lavar. Qué duro tenía que ser el tener que lavar aquí así a mano. Esto se construyó en torno al año 1937 y está formado por varios lavaderos, como podéis ver aquí, y luego un abrevadero para los animales que está allí delante. Y este es el abrevadero. Volvemos a la calle del Corcho, donde está esta fuente en forma de pirámide que resulta muy original y muy bonita. Ahora vamos a subir hasta el Museo Etnológico, pero vamos, ya sabemos que está cerrado, porque es muy tarde. Pero bueno, al menos para verlo por fuera. Este es el Museo Etnográfico o Etnológico, que lo he visto escrito de las dos maneras, ¿ves? Aquí el Museo Etnológico. Pues dice que a principios de los años 90 el tradicional frontón fue cubierto y se hizo pues esta instalación para reuniones y actividades. Y luego en el año 2004 el ayuntamiento rehabilitó el frontón cubierto para transformación en una sala polivalente. Entonces alberga en su planta alta el Museo Etnológico, que es una recreación de una casa tradicional, y en la planta baja una sala multiusos que se puede hacer cualquier tipo de eventos, reuniones, exposiciones, conferencias, cine, obras de teatro, conciertos, etc. O sea que bueno, está muy bien, muy completito. Y está en la calle Herrerías. Hoy vamos a hacer la senda número 2, de molino a molino. Comienza detrás de la iglesia en el lado izquierdo. Tiene una longitud de recorrido de 5 kilómetros, se tarda 1 hora y 30 y hay que seguir las balizas color azul. Se visita el molino harinero, el colmenar tradicional y las ruinas del molino de Juan Bravo. Así que bueno, vamos allá, a ver qué tal. La senda está muy bien, desde luego, de momento, si no se complica, está muy bien. Es todo un caminito con sombra para verano, para que no te dé mucho calor, o sea que en principio está muy bien, ya veremos. Aquí volvemos a ver el Pico del Lobo. En el sendero podemos disfrutar de estas espectaculares vistas y de su impresionante vegetación. La verdad es que es preciosa la Serra del Rincón, ¿eh? Mirad qué piedra más extraña se ve ahí. Qué bonita. Este es el camino que unía a los habitantes de la Iruela con el vecino pueblo de Cardoso de la Sierra. Bueno, como veréis, por aquí ya hay piedras, o sea que para ir con cochecitos de bebés, sillas de ruedas, bicicletas, todo eso nada, ¿eh? Por aquí ya no. A pesar de que en el cartel ponía que estaba marcado con balizas azules, solo vimos 2. Estas son las balizas verdes que hay que seguir. Pone de molino a molino y son las de Sendas Verdes de Madrid. También coincide en parte con el GR88. Y llegamos al arroyo de la Umbría. Bueno, pues ahora hemos llegado a un punto en el que hay que cruzar el riachuelo, porque si no ya no se puede seguir, así que habrá que cruzarlo. Seguimos ya después de haber cruzado el riachuelo y a ver a dónde nos lleva este caminito. La verdad es que la vegetación, ir oyendo a los pajaritos, la verdad es que es precioso. Y aquí tenemos a las margaritas babies, qué pequeñinas, qué graciosas. Hemos llegado a una zona mucho más ancha
es que muy bonito. Atravesamos un precioso bosque de robles melojos. Sigue, sigue. Cruzamos otra valla de madera y llegamos al río. Y llegamos al río, qué alegría, y un puentecito, vamos a verlo. Bueno, llegamos al puente de madera que cruza el río Jarama. Es súper bonito, no hay prácticamente nadie, solamente una pareja. Muy bonito. Si cruzamos el puente y seguimos, llegaríamos a Cardoso, que ya es un pueblo de Guadalajara. Pero ahora lo que vamos a hacer es seguir por la orillita del río para llegar al molino. Bueno, pues hemos llegado al primero de los molinos, que es un molino que está en ruinas, que se llama el molino de Juan Bravo. Vamos a acercarnos un poquito más para ver las ruinas. Y por lo visto dejó de funcionar en 1860, aunque todavía hoy en día pues podemos ver las ruinas. Y aquí venían a moler pues la gente de la provincia de Guadalajara, llegando incluso desde Torrelaguna, de la Comunidad de Madrid. Y al lado hay un prado donde alimentaban al ganado durante todo el año. Pues este es el molino, decían que estaba independientemente de la rueda. Y esta es la piedra de moler. Seguimos hasta llegar a este segundo puente de madera y lo cruzamos. Continuamos por el margen izquierdo del río por un terreno escarpado hasta llegar a la represa que desvía parte del cauce del río hacia el molino. Si no hay mucho caudal, podemos utilizarla como puente para volver a la orilla derecha. Y si no, podemos continuar hasta el puente junto al área recreativa del molino y cruzar por allí. Aquí termina esta ruta y ya solo nos queda subir hacia el pueblo y saldremos a la plaza donde hemos empezado. Pero se pueden unir las dos rutas si desde aquí subimos por detrás de la caseta de madera al colmenar, bajamos y continuamos hacia las carboneras como hicimos en la primera senda. Ya estamos de nuevo en el pueblo, vamos a tomarnos algo. Y este es el restaurante La Iruela que tenemos aquí, que la verdad está muy bien porque tiene una terraza muy amplia y para sentarte o bien a comer o bien a tomarte algo, pues está muy bonito. Enfrente del ayuntamiento, que está aquí, y enfrente de la iglesia de San Miguel Arcángel. Y bueno, y con toda la sierra detrás, la verdad es que está el sitio súper ideal. Bueno, pues ya acabamos nuestra visita a La Iruela y nuestras sendas, tomándonos aquí unas cervecitas, bueno, yo una Coca-Colita. Y bueno, la verdad es que nos ha gustado mucho. ¿Qué te ha parecido a ti, Dionis? Bien. ¿Cómo que bien? Es que es muy parco en palabras. Muy bien, tranquilito. Muy bonito, muy bonito. Se está muy bien. Muy bonito el pueblo. Y desde aquí, con la iglesia de San Miguel Arcángel detrás, despedimos el vídeo de hoy de La Iruela. Esperamos que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado y que os hayáis animado a venir, porque la verdad es que es un sitio muy bonito. Así que si os ha gustado el vídeo, no se os olvide dar un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos, y recomendárselo a vuestros amigos y pasárselo, porque les puede gustar muchísimo este sitio. Así que nada más, me despido y hasta la próxima escapadita. Tenéis información más detallada en mi blog www.losviajesdegema.com, y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.